para despejar dudas. Listo, muchachos. Buenas noches. Estamos hoy en la sesión de asesoría, de tutoría, con respecto a las temáticas que estamos trabajando. En el transcurrir de la semana hemos tenido diferentes dudas con respecto a los casos de uso y al ejercicio de diagrama de flujo de datos. Entonces vamos a centrarnos un poquito hoy en lo que es el caso de clase, el caso de clase, el UML en caso de clase, para que podamos entender un poquito más esto y podamos darle respuesta a uno de los puntos de la actividad que tenemos pendiente. Para eso, me he buscado unos videitos para que tengamos una idea y a partir de eso ustedes me pregunten y entiendan un poquito más del tema. Voy a compartir pantalla. Me confirman indicándome con la voz si escuchan porque no voy a ver en el momento que pongo presentación. ¿Ven la presentación? Sí, señor, ya sé. Sí, señor, sí se ve. Listo. Bueno, y me confirman. Si no escuchan, me confirman para... Él desde el principio está hablando, entonces si no escuchan, me dicen para poder ver qué pasa. Listo, comenzamos. Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a tratar el modelado de los requisitos de un sistema. Concretamente vamos a coger uno de los ejemplos prácticos que tenemos para trabajar y vamos a tratar de realizar el modelado de casos de uso del mismo. Bien, concretamente vamos a tratar el ejemplo que trata sobre un sistema de compras por Internet. Este sistema de compras por Internet se trata básicamente de desarrollar una aplicación que gestione la compra online de pedidos o de coproductos que realicen clientes. Básicamente, la empresa desintermediadora, vamos a tener unas empresas suministradoras que nos van a suministrar los productos que nosotros realmente estamos vendiendo a los clientes que nos los solicitan. Los clientes son de dos tipos, son particulares y empresas. Los clientes realizan el encargo de los productos realizando una orden de pago. Esta orden de pago llega a la empresa, se procesa y se realiza el pedido a la empresa suministradora. Cuando se recibe este conjunto de productos que se han solicitado a la empresa suministradora, se empaquetan en base al pedido que ha realizado el cliente y se utiliza una empresa de mensajería externa para enviar este pedido al cliente. Bueno, vamos a parar aquí y les dejo el texto para que hagamos unos ejercicios antes. Como les digo, vamos a recordar casos de usos, casos de clases y diagrama de flujo de datos. Entonces, vamos a comenzar con casos de uso. La sesión anterior, la sesión de tutoría de la semana pasada, les expliqué un poquito más de los casos de uso, pero vamos a profundizar. ¿Quién me puede identificar del texto que pueden ver en la pantalla? ¿Quién me puede identificar los actores de un sistema de compra por Internet? El cliente. El cliente es uno. La empresa. Dos. Los distribuidores. Tres. Listo. Entonces ya estamos entendiendo un poco más quiénes son los actores. Los actores son aquellos que intervienen, que pueden ser personas o procesos dentro de mi sistema. Listo. Entonces, como el mismo texto lo dice, estamos hablando de un software que va a hacer, va a hacer venta online a empresas, va a vender productos y va a vender a clientes por medio de proveedores y obviamente la misma empresa. Listo. Entonces, ahí tenemos los actores. Pueden ser más o pueden ser menos, todo siempre depende de la descripción y del detalle que tengamos en el problema que queremos resolver. Ahorita lo van a ver que él lo va a comentar. Adicionalmente a lo que vimos de actores, ¿quién me dice así rápidamente unos casos de uso? En la parte en que el cliente encarga el producto. ¿Cómo? Publicar el catálogo, profe. Uno, publicar catálogo. Verificar clientes, doctor, proveedor. Excelente, verificar clientes. ¿Qué más?
Órdenes de pedido. El encargado del Excelente. producto. Exacto. Entonces ya estoy viendo que estamos entendiendo bastante bien lo que es los casos de uso. Estamos entendiendo que los casos de uso son las acciones o las actividades o las funcionalidades que puede tener o el sistema o el proceso en este caso. ¿Listo? Entonces, como lo acaban de decir ustedes, las órdenes, los catálogos, la publicación de catálogos, todas estas partes que indicaron son efectivamente posibles casos de uso. Vuelvo y les repito y siempre les voy a hacer énfasis. No se sientan que están haciendo las cosas mal si el caso de uso de ustedes no es igual al del otro. ¿Por qué? Porque todo está en la interpretación. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Y también se nos indica en el enunciado que la aplicación software debe de mantener la información completa de todas las órdenes, desde que el pedido ha llegado hasta que el producto es enviado. Pues bien, dado este enunciado del ejercicio, debemos de realizar un modelado de requisitos del mismo y identificar cuáles son los casos de uso. Por ello, el primer paso que debemos de realizar es de identificar cuáles son los actores que Eso fue lo que acabamos de hacer nosotros. Por eso lo voy a hacer, casi siempre lo voy a hacer antes de. Lo primero que identificamos fueron los casos, los actores que fueron lo que ustedes mismos están comentando. El empleado, el cliente, la empresa en sí, la empresa de mensajería, las empresas suministradores y la empresa intermediaria. Entonces, miren que hay un poquito más y un poquito menos. Todo depende de interpretación. ¿Listo? intervienen en nuestro sistema. Recordad que los actores son básicamente los usuarios que interaccionan con la aplicación que queremos desarrollar. Pues bien, si analizamos el enunciado, veremos que podemos identificar la empresa intermediadora, que esa empresa intermediadora básicamente es la empresa para la cual estamos desarrollando la aplicación, y la actividad que va a desempeñar esa empresa intermediadora respecto a nuestra aplicación la va a realizar realmente los empleados de la empresa. Por lo tanto, en el modelado que hagamos de la aplicación no pondremos empresa intermediadora como tal, sino que vamos a identificar el empleado de la empresa, que es el que va a usar la aplicación para gestionar los pedidos y las distintas tareas. ¿Se dan cuenta? Él hace una abstracción de la empresa como ustedes la identificaron. Como tal, la empresa no es la que hace la actividad, sino los empleados, como él lo comenta. Si vamos más a fondo, no sería el empleado, sino un empleado en específico. ¿Cuál sería? El de venta, o el de inventario, o el comercial, o el administrativo, o el logístico. El logístico para el tema del envío de los productos, el de ventas para, obviamente, como su nombre lo indica, para la venta, el de insumos para comprar todas las cosas necesarias. Entonces, hay que inferir o hay que abstraer de la información que nos da algunos detalles. Esos detalles pueden ser más o menos según lo consideremos. Además de este empleado, tendremos la empresa suministradora, que es a la que realmente se le hace el pedido y la que nos va a facilitar los productos que vamos a servir a los clientes. Los clientes también sería otro actor. En este caso se nos indica que pueden ser de dos tipos, particulares o empresas. Y finalmente también existe otro actor que interviene en nuestro sistema, que sería la empresa de mensajería externa, a través de la cual se enviarían los pedidos a los clientes. Pues bien, una vez que hemos identificado los actores, podemos realizar un primer... ¿Quién me dice por qué particular, empresa y cliente están de esa forma? Porque el cliente puede ser ya sea particular o una empresa. Entonces, como nos explicó la vez pasada, no me acuerdo la relación, profe, que con la flecha se indica. No recuerdo el nombre de esa relación. Ok. Esto, además de eso que mencionas, lo que está indicando también a nivel de funcionalidad es que la mayoría de actividades que puede hacer un cliente, las que va a hacer un cliente, las podrá hacer una empresa y un particular. ¿Listo? Y adicionalmente, una empresa y un particular podrá hacer otras funciones adicionales específicas de cada una de estas. Esto también tenemos que tenerlo claro porque dentro de las funcionalidades que ustedes vayan a desarrollar, vamos a tener, por ejemplo, una cosa que vamos a comentar, que es el login o loguearse o validar usuario, no sé cómo lo quieran llamar. Esta funcionalidad posiblemente afecte a todos y habrán otras funcionalidades que afecten a todos. Entonces nosotros vamos a hacer este tipo de asociaciones dentro de los casos de uso para que obviamente no estemos generando uno por cada uno de los actores. esbozo de lo que va a ser nuestro diagrama de casos de uso. Podemos identificar cada actor y fijaros, por ejemplo, que ya podemos establecer una relación entre los actores cliente particular y cliente empresa.
podemos particularizar los dos tipos de clientes mediante una relación de generalización. Fijaros que el cuadro de texto en color azul es lo que se denomina sujeto de nuestro sistema, y dentro de este sujeto del sistema es donde tenemos que identificar los distintos casos de uso. Y los casos de uso, recordad que son aquellos que ofrece nuestro sistema al usuario, los servicios, la funcionalidad que ofrece al usuario para resolver sus problemas y sus necesidades. Aquí hago otro paréntesis. Como yo les comentaba anteriormente, miren que él menciona y enmarca las funcionalidades dentro de un marcación, un proceso llamado sistema por compra de Internet. O sea, todo su sistema es un caso de uso solamente. Pero si queremos especificar aún más, podremos dividir este sistema de compras por Internet en cada uno de sus procesos y será más específico. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta. Pues bien, tenemos ahora, en un siguiente paso, que identificar cuáles son estos casos de uso. Como podéis observar en la transparencia. Miren que ustedes mismos lo nombraron. Enviar los productos, publicar órdenes. Fueron casos de uso que ustedes mismos dijeron. Entonces, estamos ya afinando, estamos ya identificando dentro de nuestro enunciado, de nuestra problemática, posiblemente ya algunas características que vamos a realizar o a plasmar, tanto en los casos de uso como en los diagramas de clase que lo vamos a ver más adelante. Podemos identificar distintas funcionalidades. Por ejemplo, se nos habla de que hay que procesar ciertas órdenes de compra de los clientes. Esto, de forma general, se podría particularizar en algo tan general como realizar un pedido, consultar su estado o cancelarlo, por ejemplo. También se nos habla de que se tiene que publicar un catálogo de productos. También identificamos que se debe de encargar los productos a la empresa para que se sirvan. Y finalmente también detectamos que los productos se nos habla que deben de ser enviados a través de una empresa de mensajería externa. Pues bien, si escogemos estas distintas actividades o servicios como casos de uso, podemos mejorar el diseño que hasta ahora teníamos de nuestro diagrama de casos de uso y dibujamos los distintos casos de uso de nuestro sistema. Por un lado, realizar pedido, consultar y cancelar pedido, todo lo relacionado con la gestión de pedidos. Por otro lado, la publicación del catálogo de productos. Bueno, miren que aquí especificaron y cogieron de una parte que habíamos identificado nosotros, que era generar pedido, y aquí gestionan todo lo que conlleva a ese generar pedido. Entonces volvemos y hacemos lo mismo, abstraemos información, no está explícitamente escrito, pero sí implícitamente podemos inferir todas estas operaciones que tiene que realizar. Productos. Por otro lado, el procesamiento de las órdenes de compra que van realizando los clientes. Fijaros que podríamos distinguir, si lo consideramos oportuno, entre una orden de compra que realice un cliente particular y una orden de compra que realice un cliente de tipo empresa, porque podemos considerar que las actividades o las acciones para procesar cada pedido pueden ser distintas. Y luego también un caso de uso final que consistiría en el envío de los productos que ya hemos recogido de las empresas suministradoras, el envío hacia los clientes a través de la empresa de mensajería. Una vez que tenemos estos casos de uso y los hemos identificado, debemos de dar un tercer paso, que consiste en identificar las relaciones que existen entre estos casos de uso. Bueno, entonces, miren que aquí le están dando un paso a paso. ¿Qué hicimos primero? Identificamos actores. Los actores que van a intervenir en todo el proceso en mi software o en el ejercicio que colocamos. Segundo paso, vamos a identificar operaciones, funcionalidades. No las ponemos en orden, no las escribimos. No, simplemente las ponemos. Luego de que las pongamos, vamos a hacer la asociación de estos casos de uso con cada uno de los diferentes actores. Y ahí es donde vamos a presentar. Pues bien, una posible solución para establecer relación entre casos de uso es la que podéis observar en la transparencia. Por ejemplo, observamos que... Antes de continuar, ¿quién me explica nuevamente la diferencia entre send y enviar productos? ¿Entre qué, profe? Send e include dentro de los casos de uso.
Profe, que estén es puede y include es debe. Exacto. Siempre que yo coloco un include, voy a tener que realizar la siguiente operación, ¿cierto? Y el stem puede que sí, puede que no, es una opción que existe, que la puedo hacer cuando realizo mi acción principal. Excelente. Los casos de uso relacionados con realizar pedido, consultar su estado y cancelarlo son realizados por el cliente, son los que se le proporciona un servicio de valor añadido al cliente. Por lo tanto, debemos de establecer una relación de asociación entre el actor cliente y cada uno de estos casos de uso. ¿La empresa puede cancelar un pedido? Sí, pues debería. El tema que estamos viendo, ¿la empresa puede cancelar un pedido? ¿Quién me ayuda? ¿Puede una empresa cancelar un pedido? Profe, yo creería profe. que Claro. si no es existencia del producto, o de pronto hay un error en dirección del cliente o nombre del cliente. Yo creería que sí, profe. Bueno, listo. Entonces, miren, la pregunta se la hago basada en el diagrama. Recuerda que todo es interpretativo. Si en tu sistema o si tú quieres que una empresa no lo haga, sencillamente no lo hace tu sistema. Pero en el caso de uso que estamos validando, él está diciendo que la empresa se comporta como un cliente. Al comportarse como un cliente, el cliente puede ¿qué? Cancelar pedido. Significa que si el cliente cancela pedido, la empresa y un particular pueden también cancelar pedido. ¿Queda clara esa parte? Sí, señor. Alguien había levantado la mano, profe, lo que pasa, de pronto usted no la vio. No, no la veo. ¿Quién? ¿Me ayudas con eso? Disculpa. Profe, yo la levanté hace un momento. Ok, pero ya despejé tu Pero duda. creo que sobre la marcha se despejó la duda. Era que si el orden no importaba, es decir, yo podía colocar las ideas o más bien las funciones sin importar el orden en el que fuera, sino al momento de pronto de llevar la relación. Importa. Exacto, no importa, tienes toda la razón. Lo que yo les dije, son 3 pasos o como seguidillas que tenemos que hacer. Y el primero, identificar los actores. Yo sé que unas cosas se van a comportar como muy común en un lado y el otro, entonces los pongo de un lado y del otro, pero no significa que yo tengo que poner los clientes siempre a la izquierda. Profe, Que tengo qué que pena. poner... Que si por favor puede aceptar a más compañeros que están tratando de ingresar. Listo, disculpen, nomás vi a uno, no sé si alguien... Disculpen, que no lo... Gracias por avisarme. ¿Hay algún otro que está...? Bueno, no veo más aquí. Listo. Ustedes disculpen, me colaboran y si pueden los compañeros avisarles a ustedes, porque no estoy viendo pantalla y no sé si se están conectando. Bueno, entonces como estamos conversando, que tenga aquí los clientes o el particular empresa y tenga empleado, empresa, suministro, no significa que este debe ser el orden. Yo pudiera colocar, si la empresa de mensajería solamente tiene este caso de uso, yo lo puedo colocar aquí y del lado izquierdo y no habría problema. Simplemente es una forma de que las flechitas me queden organizadas y que los casos y que los usos tengan una relación organizada. Ya, listo. Esa es una parte. Cuando yo pongo los actores, después pongo en el mundo de mi caso de uso, pongo los casos de uso, todas las opciones que pueda tener. Las voy acomodando teniendo en cuenta que estas son de tal actores y estas son de tales actores y van a comportarse parecidos. Entonces las asocio, pero igualmente yo las puedo poner en el orden que yo quiera, que fue la pregunta que me hicieron ahorita. El orden no importa. Que yo ponga consultar estado pedido primero que cancelar, eso no va a afectar el caso de uso. ¿Listo? Posterior a eso hago las asociaciones que hemos estado hablando o que estamos conversando. Yo les decía, de pronto para los que entraron ahora, yo les decía que
si la empresa puede cancelar pedidos. Sí. ¿Por qué? Porque mi cliente o la relación que tienen los casos de uso con cliente hace que sea una igualdad el comportamiento que tiene este cliente con la empresa y un particular. Entonces significa que un particular y una empresa pueden cancelar pedidos, pueden consultar estado de pedido y pueden realizar pedidos. Pregunta, ¿una empresa puede publicar catálogo de productos? No, señor, no lo podría. Según ese ejemplo, no. Eso es bastante importante. Eso es lo que acabas de decir tú, según el ejemplo y según lo que vemos en el gráfico. ¿Por qué? Porque si tú pones la funcionalidad, tu software lo va a hacer. Si tu necesidad dice que un empleado puede cancelar, si un particular, una empresa puede publicar un catálogo, lo podrá hacer, ¿cierto? Pero en este caso en particular, no se puede. Profe, disculpe, pregunta. Ahí en estos casos, por ejemplo, también podría agregar una condición o un ítem antes. Por ejemplo, en caso de que el cliente o la empresa quiera cancelar cancelar un pedido, cumpla de pronto con un tiempo estimado, que tenga cierto plazo para cancelar, No. o no. No, sí. No. No es que no. Ojo. Estos son funcionalidades, por decirlo así, general. O sea, general en el sentido de que es, yo publico un catálogo. La particularidad de ese proceso, el detalle de las condicionales y eso, están dentro de tu software y en tu lógica de negocio. No las publicas en el caso de uso. Y ahorita más adelante van a ver. Independientemente ustedes hagan este caso de uso como lo estamos haciendo ahora, van a irlo desarrollando también a medida que van desarrollando el software. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta de unas funcionalidades que no habían tenido en cuenta o que por requerimientos nuevos van a tener que implementar. Entonces, normalmente en este caso de uso no se pone esa especificación. Se deja general y la particularidad o la especificación de cómo se comporta la publicación de catálogo lo hacemos en el software. O en el levantamiento de requerimientos, obviamente. ¿Sí queda claro? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Te quedó clara esa parte? Sí, profe. Listo, pues entonces continuamos. Observamos que los casos de uso relacionados con realizar pedido, consultar su estado y cancelarlo son realizados por el cliente, son los que se le proporciona un servicio de valor añadido al cliente. Por lo tanto, debemos de establecer una relación de asociación entre el actor cliente y cada uno de estos casos de uso. Del mismo modo, la publicación de catálogos, por ejemplo, también debemos de relacionarla con un empleado, porque será el encargado, el empleador de la empresa, el generar este catálogo de productos y de realizar la publicación del mismo. Respecto al procesamiento de órdenes de compra, aquí vemos que existen distintos tipos de relaciones. Pregunta. Cada vez que yo realizo un pedido, ¿debo realizar un pedido urgente? Urgente, profe, ¿cómo así? Miren el caso de uso acá arriba. Tiene un caso de uso que dice realizar pedido y tiene una relación de STEM con realizar pedido urgente. Le hago la pregunta sobre este diseño y este modelo. Cada vez que yo realizo un pedido, ¿debo realizar un pedido urgente? No. No, señor, solo puede en determinados casos realizar algún pedido urgente, puede, pero no debe. Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué, según el modelo, no debo? Porque tiene un extend y no un include. Excelente, listo. Queda claro esa parte del manejo de extend e include, ¿cierto? Listo. Sí, señor. Listo. Por un lado, vemos que en el proceso en sí de procesar una orden de compra interviene un empleado, que es el que revisará el pedido del cliente, verificará que está bien, y como resultado de ese procesamiento de orden de compra, se generarán unas peticiones a las empresas suministradoras, que son las que deberán de proporcionar los productos. Por ello, también debemos de establecer una relación entre este caso de uso y el actor empresa suministradora. Vemos también que se establece una relación de generalización entre el caso de uso procesar orden de compra y los casos de uso procesar pedido particular y procesar pedido de empresa. Esto es así porque
vemos claramente a la hora de modelar nuestro sistema que este servicio, este caso de uso general, procesar orden de compra, se puede particularizar en dos situaciones distintas. Entonces, esta relación se debe de expresar mediante una generalización. Luego, finalmente, vemos también una relación de tipo inclusión, de forma que siempre que se procese una orden de compra, una de las actividades finales... ¿Quién me dice qué va a decir el profesor? Cada vez que procesa una orden de compra, ¿qué debe pasar? Se procesa el pedido. ¿Se procesa el pedido? No. Cada vez... Perdón. Cada vez... Dime. Repito otra vez, profe, qué pena. Cada vez que se procese una orden de compra posterior a eso, ¿qué debe pasar? Enviar el pedido. Enviar el producto. Exacto. Ahorita, no sé si fuiste tú, disculpa, no estoy viendo quién habló, pero cuando hablaron de que tenía que procesar el pedido particular o pedido de empresa, no. Lo que explica o lo que hablan con esta flecha que se llama generalización es que en el proceso de procesar orden de compra existen dos casos que son muy similares, que son procesar la orden de compra de un pedido particular y procesar la orden de compra de un pedido empresa. Los dos conllevan unas particularidades, pero es el mismo proceso de orden de compra. ¿Listo? Sí, señor. Realizar el envío de los productos. ¿Ibas a hacer una pregunta? No, solamente afirmé. Ok. A través de la empresa de mensajería externa. Por ello, se establece una relación de tipo include entre el caso de uso, procesar el orden de compra y enviar productos, porque es una tarea que siempre se realiza. En la vida real, cada vez que yo realice un proceso, una orden de compra, siempre voy a enviar un producto. No, señor. Por lo general, primero debe verificar el pago, ¿no? Excelente. Eso está muy bien. Miren que aquí no tuvieron en cuenta esta parte, pero como lo acaba de mencionar el compañero, hay otros pasos adicionales que podemos tener en cuenta. Por eso siempre les recalco que no todos los modelos son únicos o son la verdad absoluta. Ahí depende de tus cualidades o de tus características dentro del software o dentro de tu negocio en particular. Así se modelará el software y el UML, donde tendrá esa opción o no la tendrá. Ese fue un gran aporte. ¿Qué pasa? Que yo, después de que proceso la orden, debe hacer otro proceso, no puede, debe hacer otro proceso, y es el de ¿qué? El de validar pago, ¿Que lo hará quién? Ni la empresa suministradora, ni la empresa de mensajería, ni el empleado, o un empleado, pero que tenga una particularidad que se llame tesorería o pagaduría, o como se llame en la empresa. ¿Listo? Y ahí vincularíamos otro actor. Esa es una orden de compra. Recordad, tal y como se explica en la documentación asociada a este tema, que las relaciones de tipo include nos sirven y son de gran utilidad para factorizar comportamiento en nuestro diagrama de clases, de forma que podamos identificar ciertos casos de uso que son comunes a otros y que utilizan y se reutilizan estos casos de uso. Por último, fijaros una relación muy interesante que se establece de tipo extensión entre el caso realizar pedido y un caso que ponemos de ejemplo, no nos lo dice el enunciado, pero lo establecemos para mostrar este caso de uso, que sería realizar un pedido urgente. El comportamiento general de realizar un pedido lo contempla y lo contiene el caso realizar pedido, por eso lo hemos identificado previamente así. Pero si tuviéramos la necesidad de realizar un pedido urgente de nuestro cliente, donde debemos de prestarle y servirle los productos con la mayor urgencia, con la excepcionalidad de que se dé esta situación, se puede, por ejemplo, realizar un pedido donde se asigne una prioridad. Pues asumiendo esta situación, se puede establecer un caso de uso nuevo, que sería realizar pedido urgente, que extiende el caso normal, base, que sería realizar pedido. Y que esta extensión solamente tiene lugar si se da la condición de que se dé un pedido urgente.
Si no se da la condición de que el pedido es urgente, el caso de uso realizar pedido albergaría toda la funcionalidad y sería capaz de servir ese pedido y realizar todas las tareas asociadas al mismo. Bien, como podéis observar, el modelado de requisitos de un sistema pretende identificar cuáles son los servicios o funcionalidades que nuestra aplicación software debe de ofrecer a los usuarios. Y el modelado que realizamos del mismo es identificar, por un lado, los distintos usuarios o actores del sistema y luego, mediante casos de uso, identificar cuáles son estos servicios y funcionalidades de nuestro sistema. Y nunca se nos debe de olvidar que un buen modelado de casos de uso debe de reflejar fielmente el dominio de la aplicación y debemos de establecer relaciones entre los distintos casos de uso que reflejen bien la situación que está sucediendo en el mundo real de nuestra aplicación software. Muy bien, esto es todo. Gracias por vuestra atención. Bueno, en este caso, pudimos observar lo que es el diagrama de casos de uso. Entonces, el mismo compañero habla de casos de... Bienvenidos al curso de Introducción a los... Vamos a ver diagrama de clase. Bueno, esperen un momentico, sí. Diagrama de clase. Entonces, basado en el mismo ejercicio, vamos ahora a lo que es el diagrama de clase. ¿Ya les quedó claro o alguien tiene alguna duda con respecto a los enlaces y en general a cómo se utilizan los diagramas de casos de uso? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo. Entonces, doy por entendido que se ha comprendido el aspecto de casos de uso. Ahora vamos a hablar casos de clase, que es un componente adicional que estábamos viendo esta vez. Entonces, vamos a irlo a tratar acá. En este vídeo vamos a tratar el modelado de la estructura del sistema. Concretamente, lo que vamos a hacer es elaborar el diagrama de clases de un caso práctico que tenéis para trabajar en el boletín de ejercicios asociado a este tema. Bien, en este vídeo vamos a trabajar el caso práctico que trata acerca de un sistema de gestión de pedidos. Este sistema trata de un cliente que puede realizar pedidos a una empresa. Cada pedido nos dice que está formado por varias líneas de pedido. Y a su vez, cada línea de pedido se refiere, lógicamente, a un producto que se está realizando el pedido. Se diferencian dos tipos de cliente. Un cliente personal, sería una persona particular, y un cliente corporativo, una empresa. La diferencia entre los dos tipos de clientes es que el cliente personal va a poder realizar pagos mediante tarjetas de crédito y el cliente corporativo tiene un contrato con la empresa. Y este contrato tiene asociado un límite de crédito, el cual le permite realizar compras a nuestra empresa. Además, se da la circunstancia de que la empresa tiene un conjunto de vendedores que se encarga de atender peticiones de los clientes corporativos. Solamente de los corporativos, no de los particulares. Y se da la relación de que cada vendedor se hace cargo de una cartera de clientes corporativos, pero a un cliente corporativo solamente le atiende un único vendedor. Bueno, entonces aquí vuelvo y pregunto, aunque es, miren la relación, aunque es caso de clase, yo les pregunto, ¿qué actores entran en este ejercicio? Los mismos, profe. Están los clientes particulares, las empresas. Miren que aquí especifican un poquito más. Aquí hablan de la empresa como los vendedores de la empresa. ¿Listo? Hablan de cliente personal y cliente corporativo como lo vimos en el otro. Hablan de medios de pago. Hablan de pedidos, como lo hemos visto. Habla de, ¿qué más? Contratos. Contratos. Y cupos de créditos. Excelente, excelente. Listo. Entonces, esos, ojo, estamos hablando de casos de clase, pero tengámoslo en cuenta que de un caso de uso podemos extraer algunas cosas que nos van a servir en los casos de clase. Adicionalmente, lo que acabamos de extraer, que fueron los actores que ya los hemos visto, que lo hemos diferenciado en algunas partes,
Aquí tenemos que diferenciar un poquito más y tenemos que diferenciar relación o multiplicidad. ¿Qué significa esto? Miren que particularmente hacen una anotación y nos dicen que el pedido es realizado por un solo cliente. Aquí esto más adelante lo van a ver y se van a dar cuenta por qué hacen la especificación. Nos están hablando que hay límites de crédito. Nos están hablando de que la diferencia entre los clientes es el pagaré, es uno de tarjeta de crédito y otro por contrato. ¿Qué más podemos abstraer? Que el pedido está formado por varias líneas de pedido. Y cada línea de pedido se refiere a un solo producto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En la vida real, miren que aquí, en la vida real esto es un error. ¿Por qué es un error? Sino que lo están haciendo por temas educativos. Pero en la vida real, una línea de pedido, una línea de producto, está conformada por varios productos, no solamente uno. Pero le están haciendo el ejercicio para que vean unas características del caso de clase. Pues bien, dada este enunciado de un caso práctico, deberemos de realizar un modelado de estructura del sistema. Básicamente, tenemos que hacer un diagrama de clases donde, en primer lugar, identificamos las clases que pueden modelar bien los conceptos de este dominio y a continuación deberemos de establecer relaciones entre esas clases que reflejen fielmente lo que sucede realmente en el mundo real de la aplicación. Bien, si analizamos detenidamente el enunciado, veremos que aquellos conceptos que se refieren a cosas del dominio de aplicación podrían tratarse a priori como clases de nuestro sistema. Así, por ejemplo, como podéis observar en la transparencia, podemos identificar como tipos de clases un pedido, líneas de pedido, un producto, clientes y a su vez los dos tipos de clientes que existen, personal y corporativo. También los medios de pago, como son la tarjeta de crédito o el contrato que se establece con la empresa. O también una clase de sistema podría ser los vendedores que forman parte de nuestra empresa. Pues bien, una vez que hemos identificado aquellos conceptos y cosas de nuestro dominio que creemos pueden valernos para establecer como clases en nuestro diagrama, iniciaríamos el dibujo. Disculpen acá. Miren aquí la definición de clase. Grupo de elementos de un conjunto que tiene características comunes. Vamos a... es para que vean cómo ustedes... En informática, una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos según un modelo definido. Eso quiero que lo tengan presente para que se den cuenta o veamos cómo vamos a sacar los casos de uso. Las clases se explican o se entienden como una abstracción de objetos o de conceptos de la realidad. ¿Qué quiere decir? Una persona es un objeto, por ende puede ser una clase. Un carro es un objeto, un carro no, un vehículo es un objeto que tiene características. ¿Cuáles características? Color, motor, velocidad, X, Y, Z, que pueden ser o se llaman propiedades. Además de esas propiedades o atributos, tenemos unas funcionalidades. Esas funcionalidades en las clases se llaman métodos o funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Encender carro, marchar, frenar. Eso es lo que se abstrae o eso es lo que podemos interpretar de clases. Y entonces vamos a continuar por acá. De nuestro diagrama estableciendo las clases. Como podéis ver, utilizamos la notación que ya hemos estudiado a lo largo de este tema, donde cada clase pues básicamente es un rectángulo donde ahora mismo únicamente indicamos el nombre, pero conforme avancemos en el diseño de la aplicación ampliaremos la información que aquí insertamos a cada clase. Básicamente lo que me estoy refiriendo es a incluir atributos y operaciones a cada clase. Bueno,
Ahora mismo ya hemos identificado las clases. Y el siguiente paso para completar nuestro diagrama de clases sería estudiar qué relaciones. Aquí sigue y pasa lo mismo que hicimos en casos de uso. Primero, vamos a hacerlo por fase y lo primero que identificamos es la extracción de esos objetos. Esos objetos o clases, clases diagrama de clases, perdón. Esa extracción de esos objetos es lo que vamos a poner aquí. ¿Qué interpretamos? Cliente, pedido, línea de pedido, producto, la diferencia entre cliente personal o corporativo, un vendedor y los diferentes medios de pago, que es tarjeta de crédito o contado. Relaciones se pueden establecer en estas clases. Porque para que un diagrama de clases sea consistente y esté bien formado, las clases no deberían de quedar aisladas. Siempre debería existir relaciones entre ellas, de forma que se pueda navegar entre ellas y manejar y manipular la información de nuestro sistema. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que nosotros interpretemos o creemos una clase, esa clase de una u otra forma va a estar relacionada. No la podemos dejar independiente o suelta por ahí. Si identificamos que hay un vendedor o si identificamos que hay un cliente, esos dos actores o esos dos clases deben interactuar de una u otra forma con el sistema. Pues bien, si analizamos nuevamente el enunciado de este ejercicio, ya analizamos el supuesto práctico, podríamos definir distintos tipos de relaciones. Recordad que las relaciones que se establecen entre clases son de 4 tipos. Tenemos por un lado las relaciones de dependencia, que se dan cuando una clase depende de otra. Por ejemplo, una clase en un método recibe un parámetro que es un objeto de un determinado tipo de clase. Pues esta clase tendría una dependencia sobre otra. Una dependencia sería más fuerte y se denomina asociación cuando entre dos clases realmente se establece un vínculo que las vincula. Entre una clase A y una clase B podemos establecer una asociación de forma que los objetos, instancias de una clase, estarían relacionados con ciertos objetos de otra, en base a criterios que nosotros impongamos. Recordad también que existe la generalización entre clases, que básicamente esto viene a ser la herencia bien conocida en la programación orientada a objetos, y finalmente también la realización entre clases, donde una clase implementa una interfaz o un contrato que se define. Pues bien, si analizamos el enunciado, podríamos establecer, por ejemplo, el siguiente conjunto de relaciones. Por ejemplo, algo que es muy claro, vemos que entre las clases cliente, cliente personal y cliente corporativo, se puede establecer una relación de generalización. Vemos claramente que cliente es una clase más general y que se puede particularizar en dos tipos, personal y corporativo. Algo similar sucede con los sistemas de pago, puesto que podemos tener un sistema de pago, que es un concepto general, y este se particulariza en dos tipos, cuando se realiza por tarjeta de crédito o mediante un contrato, que se establece entre el cliente corporativo y nuestra empresa. Bien, además de estas relaciones de generalización, podemos identificar otro tipo de relaciones de asociación. Por ejemplo, vemos que entre cliente y la clase pedido podemos establecer una relación de asociación de forma que a cada cliente se le pueda asociar los pedidos que está realizando. Notad que también a esta relación le estamos asignando una multiplicidad, de modo que indicamos que un cliente puede tener asociados uno o más pedidos y que un pedido solo pertenece a un único cliente. Lo denotamos con el valor 1 en el otro extremo de esa asociación. Bueno, miren este tema de multiplicidad. El tema de multiplicidad se da a nivel de números en interpretación que el cliente puede tener, de aquí se lee el final. El cliente puede tener 1 y el asterisco significa muchos. Si yo no tengo un pedido, posiblemente no será un cliente. Entonces, para ser un cliente, yo debo tener mínimo un pedido o muchos. Después de que compré la primera vez, me siguió gustando y sigo comprando con ellos. Entonces, puedo tener más uno. Ahora, un pedido solamente tiene un cliente. Yo el pedido que tengo solicitado me lo hizo solo una persona, no me lo hicieron varios. ¿Listo? Entonces, esta cardinalidad se indica como se muestra en la gráfica, donde en el último clase estoy diciendo cómo se comporta. El cliente con los pedidos se comporta de uno a muchos y de pedidos a clientes solamente uno. ¿Tienen una duda con respecto a la multiplicidad?
Sí, profe, la verdad ya me enredé. ¿Podría por favor repetir? Claro que sí. Dale, mira. Tenemos un cliente y un pedido. Dentro de nuestro diagrama o dentro del entendimiento, nos dice que el cliente, o en la lógica que podemos extraer de la aplicación, el cliente puede hacer, cuando tenemos una funcionalidad, el cliente puede hacer o un pedido o mucho. No es que pueda, perdón, disculpe. Mírenlo como sistema de información. El sistema de información, él hace un pedido o puede tener muchos pedidos en el sistema. Si yo no he hecho ningún pedido, como lo muestra aquí en cero, ahora se los muestro. Si yo no he hecho ningún pedido, significa que no soy cliente. Entonces, por esa razón, aquí aseguro de que para poder ser cliente debo tener al menos un pedido. ¿Listo? Pero así como tengo un solo pedido, si tú, por ejemplo, tienes el sistema de información de Amazon, tienes, perdón, ¿cómo es que es el de Colombia? Mercado Libre. Tú tienes una cuenta en Mercado Libre. En Mercado Libre eres un usuario si te registras, pero no te consideran un cliente hasta eso. Mercado Libre no te consideran un cliente si tú no haces un pedido. Entonces, mientras tú no tengas un pedido, tú eres un usuario de Mercado Libre solamente. Cuando generaste al menos un pedido, ya te conviertes en cliente. Entonces, esta relación existe si solo si tienes al menos un pedido. Uno o muchos. Ya después de que lo hiciste la primera vez, puedes hacerlo varias veces. Ahora, un pedido existe solamente para un cliente. Yo, un pedido que tenga o que se registre en el sistema, un pedido, solamente puede asociarse, como es la relación que estamos viendo acá de asociación, puede solamente asociarse con un solo cliente. Entonces, yo aquí indico al final el 1 diciéndole que el pedido solamente lo puedo asociar una vez con un cliente. Ah, hay 50 pedidos. Sí, claro, 50 pedidos con 50 clientes asociados. Pero el pedido siempre va a estar con uno. Vamos a seguir y ahorita vamos a afianzar un poquito más en la siguiente explicación. Fijaros que entre las relaciones pedido y línea de pedido y producto también existen dos tipos de asociación, de relación. Pero dos casos bien distintos. Por un lado, entre pedido y línea de pedido es una asociación de tipo composición, porque se da la circunstancia de que un pedido está formado por un conjunto de líneas de pedido. ¿De acuerdo? Y recordad que esto se denota mediante un rombo donde se rellena de color negro el contenido de este rombo en el extremo. Del mismo modo, entre la clase línea de pedido y producto podemos establecer una relación de asociación, pero en este caso, fijaros que una línea de pedido consta de un conjunto de productos. Aquí lo que estamos denotando es una agregación, de forma que una línea de pedido puede referirse a uno o más productos que se estén solicitando su pedido, pero aquí no hay una dependencia entre producto y línea de pedido. Es decir, si esta asociación se rompe, tiene sentido que sigan existiendo los productos en nuestro sistema. Listo. Entonces, miren acá. Aquí tenemos una relación de asociación. Esta relación de asociación me dice que un cliente se asocia o siempre lo voy a relacionar con un pedido. Ahora aquí tengo dos tipos de relación, de composición y de agregación. Creo que sí. La agregación me está diciendo que un pedido está conformado por líneas de pedido. Y si se dan cuenta, en la cardinalidad o la multiplicidad que tienen estos casos de uso, siempre tiene que estar mínimo 1, 1. ¿Por qué? Porque uno existe con el otro y el otro existe con este. No pueden ser indiferentes. O sea,
cada vez que yo tengo un pedido, hay una línea de pedido, y cada vez que yo tengo una línea de pedido, hay un pedido. Pero, cuando yo pongo la cardinalidad 0 y 1, sea en el lado que sea, yo lo que estoy diciendo es que el producto puede existir sin una línea de producto, sin 0 líneas de producto. Pero una línea de producto no puede existir sin un producto. Hablando de números, vámonos a la relación de números. Como se los dije ahorita, el número se lee diferente o en la posición contraria en el caso de clase que estén. Entonces me está diciendo que la línea de pedido existe si hay uno o más productos. Claro, si yo no tengo productos, si no tengo al menos uno, no existirá línea de pedido. Ahora, un producto puede que no esté en 0 o no esté en ningún, 0 no esté en ninguno o en muchas líneas de pedido. ¿Listo? ¿Esa parte les aclaró un poquito o se las enredó más? La enredo más. Listo. ¿Qué no entienden? Hagan preguntas, pero pregunten. Bueno, profe, la parte que dice que la línea de pedido no existe si no tiene un producto, ¿correcto? Pero el producto tampoco puede... La línea de pedido no existe si no hay al menos un producto, exacto. Correcto. Pero entonces el producto puede que exista o no si no hay si no hay una línea de pedido. Claro. Es eso. Exacto. Y te explico nuevamente por qué. Yo tengo una pregunta. El sistema es de pedido, ¿cierto? Estamos claros en eso. Dentro de mi sistema de pedido, yo tengo productos. Tengo A, B y C. Pero el C que yo compré como empresa para vender, nadie me lo ha pedido. Porque nadie me lo haya pedido, ¿significa que no existe el producto? Ah, ok. No, no significa eso. Exacto. Si yo tengo el producto, nadie me lo ha comprado, pero lo tengo en bodega. Listo. Ahora, si yo tengo una línea de producto, significa que, o sea, si yo tengo una línea de producto, puede que no tenga producto. ¿Cómo? Si yo tengo una línea de producto dentro de mi pedido, ¿significa que yo no tengo producto? Si están en el pedido es porque sí los tiene. Exacto, esa es la respuesta. Si yo estoy en una línea de pedido o estoy en un pedido, por ende, si estoy en una línea de pedido, por ende estoy en un pedido, significa que está un producto. Y si está un producto, el producto existe. Entonces, lo que me está diciendo ahí es que yo para tener el concepto o lo que estoy llamando como línea de producto, debo tener al menos un producto, que es lo que me acabas de decir. Ahora lo leo al contrario. Yo como producto puede que esté o no esté en una línea de pedido. En 0, pues cuando me dice en 0, me está diciendo no estoy, o sea, no hay o hay muchos. El asterisco significa mucho. El 0 es que no hay y el 1 es que al menos hay uno. En otro ejemplo, y les voy a mostrar un video, pero ese video se los voy a entregar para que ustedes mismos ya lo revisen como parte del material de estudio. Él es más preciso en esa parte y les explica un poco más por qué se da este tipo de cardinalidad o multiplicidad. Pero te quedó un poquito más claro. Bastante. De hecho, lo entendí bastante bien. Ok, excelente. Listo. Entonces continuamos. Al no existir esta dependencia en tiempo de vida, la relación no sería de composición, sino que sería de agregación. Bien, también podemos establecer más relaciones de asociación, por ejemplo, entre cliente personal y tarjeta de crédito o entre cliente corporativo y contrato, para reflejarlo. Ahí le hago la pregunta. ¿Sí recuerdan esas flechas en los casos de uso? Sí, profe. ¿Cuál era la característica o qué querían denotar
en los casos de uso de esa flecha? ¿Podía o debía? ¿Cómo? ¿Podía o debía? No. No, ahí lo que representa es que el cliente personal y el cliente corporativo pueden actuar de cierta manera como cliente. Exacto. Así es. Tienen características muy similares a cliente. Tendrán una que otra particularidad y en este caso la particularidad es el medio de pago. ¿Listo? Esto que acaba de decir el compañero es la diferencia. Miren la relación, perdón, la igualdad, la similitud que tenemos en el caso de uso con respecto al caso de clase. No crean que porque caso de uso y el caso de clase tienen nombres diferentes, van a ser dos cosas diferentes. No, todo está asociado lo uno con lo otro. Continuamos. Lo que nos indica el supuesto práctico es que los clientes personales realizan pagos con tarjeta de crédito y que los clientes corporativos realizan pagos mediante contrato. Notar que esta relación refleja fielmente lo que nos dice el enunciado. Si estableciéramos una relación de asociación entre cliente y sistema de pago, realmente no estaríamos modelando correctamente el sistema. Porque... ¿Qué nos está diciendo él? Si si el enunciado no les habla de una diferenciación entre cliente personal y cliente corporativo, yo omito estos dos casos de clase y los relaciono directamente entre cliente y sistema de pago. Y no significa que esté mal, simplemente significa que en este sistema de información no hay diferenciación entre personal y corporativo. Como el enunciado hace esta claridad, nosotros reflejamos esa claridad haciendo una relación de generalización con el cliente. ¿Listo? De hacerlo así, lo que estaríamos diciendo es que cualquier tipo de cliente puede utilizar cualquier sistema de pago. Por ejemplo, un cliente personal podría utilizar tarjeta de crédito o contrato. Y esto realmente no es lo que está sucediendo. Está restringido el método de pago que pueda realizar cada tipo de cliente. Por ello, la relación de asociación debe de establecerse entre cliente personal y tarjeta de crédito y, por otro lado, entre cliente corporativo y contrato. Finalmente, vemos que tenemos también una relación de asociación entre cliente corporativo y vendedor, que es lo que nos indicaba al final el supuesto práctico. Un vendedor tiene una cartera de clientes corporativos y fijaros que la multiplicidad que asignamos es muchos, un asterisco. Pero un cliente corporativo solamente tiene un único vendedor, por ello la multiplicidad sería 1. Y por último, el tercer tipo de relación que utilizamos en nuestro diagrama de clases sería la de dependencia. Y por ejemplo, la podemos utilizar entre un vendedor y un sistema de pago. De forma que cuando se realiza una venta en nuestro sistema, esta tiene asociado un sistema de pago en concreto con el que se realiza esa operación. Bueno, y finalmente, a modo de ejemplo, aunque este supuesto práctico no nos facilita mucha información del sistema, sí que os quería mostrar algunos detalles que podríamos dar acerca de algunas clases. Por ejemplo, el enunciado práctico nos habla de una línea de crédito que tiene asociada un contrato que se establece entre nuestra empresa y los clientes corporativos. Pues bien, esta línea de crédito podría modelarse como un atributo de la clase contrato. Y fijaros que este atributo decimos que es visible públicamente, externo, por ello le ponemos el símbolo más y decimos que este atributo sería de tipo integer. Bueno, listo. Entonces aquí ya estamos agregando un poquito más. Inicialmente identificamos los actores o los objetos o las diferentes objetos que están dentro del caso de clase, dentro de mi diagrama. Después de eso hicimos las relaciones, donde esas relaciones en algunos casos tendrán cardinalidad o en algunos casos no necesariamente lo tienen, como lo podemos ver en el de generalización o en el de adopción, creo que es este. Posterior a eso, a cada clase, obviamente en completo es para que ustedes puedan identificar cada clase, vienen, como se los comenté en el principio, unos atributos y unos métodos. ¿Cuáles son los atributos? Entonces yo les hago una pregunta. El cliente, ¿qué atributos puede tener o qué características? Hablando, el término es atributo, pero
se generaliza como una característica de la clase. Si yo les preguntara a usted cuáles son las características de un cliente, ¿ustedes qué me dirían? Cliente personal y cliente corporativo, profe. No. Esa es la generalización. Ojo, ya identificamos cada uno de estos cuadritos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, cada cuadrito, ya no nos metamos en que está relacionado con pedido, con cliente personal, con cliente. No, ya hicimos ese ejercicio. Ahora vamos a definir. Si yo te digo que tú eres un cliente mío de mi sistema de información, en el sistema de información yo debo guardar unas características tuyas. O sea, debo tener unos atributos. Esos atributos, viendo como sistema de información o como una persona, una abstracción de la realidad como tu cliente, ¿qué atributos tendrías tú? Ya como nombre, documento. Excelente, eso, a eso quiero llegar. Entonces ahí tenemos los datos personales. Todos esos datos personales son atributos tuyos. Ya depende de la especificación que tú quieras darle, serán más o menos de la necesidad de tu sistema de información. En algún caso tú no necesitarás la edad, en algunos casos sí. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van a D1, no sé si, creo que todos hemos ido a D1 o a Justo y Bueno o a cualquiera de estas nuevas supermercados, perdón, siempre pasa algo. ¿Qué pasa cuando uno va a comprar? ¿Tiene número de cédula? Exacto. ¿Qué significa? Que para D1, para estos supermercados de grandes superficies, no le interesa nada, sino simplemente tu número de cédula. Entonces, en el atributo del sistema de información de D1 para ventas, eso se le llama POS, de pronto para que tengamos conocimiento, se llama POS, que son ventas al detalle o son ventas en grandes superficies, POS. En ese momento simplemente nos interesa la cédula para hacer una relación de quién nos está comprando. Eso también es nuevo, yo les quiero decir. ¿Por qué es nuevo? Porque la ley y por la DIAN, ellos quieren tener un detalle mejor de lo que tenían antes de quiénes compran y cuándo compran y cómo compran y qué compran. Y para eso yo debo saber a nivel de la cédula quién me está comprando. ¿Listo? Entonces, anteriormente, si eso no lo exigiera en Colombia, yo este caso de clase, yo lo pudiera omitir. Y a mí no me interesaría tener una clase llamada cliente porque yo hago un pedido a cualquiera. Y cualquiera me puede pagar o tarjeta de crédito o contrato. Eso no habría necesidad de especificar. Pero en este sistema de información sí es necesario el cliente. En otros casos, cuando tú vas a otros tipos de entidades de venta, de grandes superficies, ellos te piden unos datos adicionales. ¿Por qué? Porque manejan unos sistemas llamados CRM. Estos CRM lo que buscan es fidelizar al cliente. Y para fidelizar al cliente te hacen unas preguntas adicionales, obviamente para conocerte un poco más. Te preguntan si tienes hijos, te preguntan, obviamente esto un poco, no es en el momento que pagas, sino en otros momentos. Te preguntan si tienes hijos, si eres mayor de edad, si estás trabajando, si no estás trabajando, tu profesión, varias cositas que ellos, partiendo de eso, van a generar campañas de publicidad que te interesen o no. Entonces, como se dan cuenta, como les estoy explicando, depende de la complejidad de mi software, es mi diagrama. Esto sigue siendo un sistema, o el ejemplo estamos hablando de un sistema de pedido o de compra, ventas en una compra online, pero no todos se van a comportar de la misma forma. ¿Listo? De tipo entero. Del mismo modo, otro tipo de información que podemos dar en nuestro modelado de clases es que la clase de sistema de pago puede tener un método que sería consultar saldo, que devolvería un valor entero, que sería el saldo disponible en esta tarjeta de crédito o bien en este contrato para realizar compras en nuestro sistema. Como podéis ver, el objetivo principal de un modelado basado en un diagrama de clases
es que identifiquemos correctamente los conceptos de nuestros dominios y que esos conceptos que los plasmamos mediante clases sepamos relacionarlos de forma adecuada para que se esté reflejando fielmente la información del mundo real, del caso práctico que estamos intentando resolver. Bueno, aquí quería aclarar algo que se me pasó, omití, y es el símbolo más este que están viendo y el 2 puntos íntegro. Cuando ustedes ya comiencen a programar o cuando estén en el mundo de la programación, van a necesitar darle una característica a esa propiedad. Ahorita alguien me habló de edad, me habló de nombre y eso. Si yo les preguntara a ustedes con lo que tienen hoy conocimiento en sistema, ¿qué característica o qué esa propiedad de edad, qué tipo de datos sería? Un entero. Exacto. Y el nombre, una cadena string. Exacto. Eso que me están diciendo. Entonces, esto es lo que me está representando esto. Y ya me va a ir, como se los comenté anteriormente, ya estos tipos de diagramas y las herramientas de StarUML y otras, ya me van a ir ayudando a entender cómo voy a programar o cómo voy a generar mi codificación. Me está diciendo que yo debo generar una clase, en este caso contrato, de los cuales uno de los tantos campos o atributos que debe tener es línea de crédito, y esa línea de crédito va a ser de tipo entero o íntegro, entero. Adicionalmente, cuando me coloca más, me está diciendo que esa característica que tiene él la puede ver todo el mundo. Y en la programación eso se conoce como encapsulamiento, ¿o no? Si yo la pongo con menos, con el símbolo menos, me dice que solamente él, dentro de su capacidad o de su programación, solamente él puede tener acceso a esta variable. Me preguntará, ay, profe, entonces, ¿cómo hace este o cómo hace este paveo o este? Yo debo generar, y eso es lo que se llama encapsulamiento, debo generar, si esta la pongo como privado o con menos, un método que me permita entrar y poder ver este valor. Pero el método es de la clase contrato, no es de la clase cliente, no es de la clase tarjeta de crédito, no es de la clase pedido, es de la clase contrato. Como es de la clase contrato, él mismo sí se puede acceder a él, porque él lo dice, como es privado, solamente él. Él accede y ese método sí tiene que ser público. Al ser un método público, lo puedo hacer desde aquí, desde acá o cualquiera de estos. ¿Listo? ¿Esa parte es clara? Profe, entonces lo recomendable es poner atributos privados. Sí. Los atributos en la mayoría de casos, todos, la mayoría. Ustedes van a ver algunas, de pronto en algunos momentos en que no. Pero por recomendaciones, siempre y también por buenas prácticas se debe colocar los atributos en privado. ¿Cómo accedo a ellos? ¿Cómo se acceden a los atributos privados? Por medio de métodos públicos. Yo en algunos casos también tendré unos métodos privados que solamente utilizaré dentro del mismo clase, en este caso contrato, que solamente la haré con él. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo de un método privado. Vamos a llamar de contrato que tiene un método que se llama firmar. Ese firmar solamente lo va a utilizar él. No lo puede utilizar sistema de pago, no lo puede utilizar tarjeta de crédito, ninguna de las otras clases. Si yo lo pusiera público, yo pudiera firmar a partir de cliente, pudiera firmar a partir de pedido. Y obviamente, dándole una seguridad, yo digo, o en mi sistema, yo digo que el contrato solamente lo puede firmar él como modelo de programación. ¿Listo? Sí, es claro. Sí, señor. Listo. Ok. Bueno. Este era el segundo video. El tercer video que les quería mostrar, vamos a hacerlo, son las 10:15. En este caso voy a hacerlo hasta aquí, que les es explícito,
Lo voy a poner a que ustedes lo vean, pero no voy a participar para que vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿listo? Entonces, vamos a ver. Hola, les habla Andrés Julián Valencia y hoy vamos a trabajar el diagrama de clases. Este diagrama es tal vez el diagrama más importante del UML y es un diagrama que se va refinando poco a poco durante el proceso de desarrollo del... Disculpen que me contraríe, pero hay que dar claridad. Si ven la anotación que él hace, todos estos diagramas, a partir de cuando yo voy formando, yo voy haciendo, yo voy a ir cambiándolo. No significa que mi diagrama de clase o mi diagrama de casos de uso va a ser estático. Esto me va a permitir una mejor documentación. Por ende, yo en cualquiera de los ciclos que vaya desarrollando, yo puedo regresarme y mejorar o afinar mis diagramas de clase, de uso y todos los que ustedes consideren. De esta manera tendremos un diagrama de clases para crear el modelo de dominio que nos va a representar el comportamiento actual del sistema. Posteriormente en el análisis vamos a refinar ese diagrama de clases y vamos a llegar al diseño, a crear un diagrama de clases de diseño para poder incluir detalles y elementos más específicos que nos sirvan a la hora de codificar nuestro software. El diagrama de clases que vamos a desarrollar en nuestro ejemplo va a ser un diagrama de clases relacionado con una universidad o un colegio, algo muy fácil de asimilar y de entender por cada uno de nosotros. Entonces vamos a irlo construyendo poco a poco y en la medida en que lo vayamos construyendo vamos a ir explicando algunos conceptos importantes. El primer concepto de un diagrama de clases, como podrán imaginarse, son las clases. El diagrama de clases está conformado por clases y cada clase va a tener un nombre, va a tener unos atributos y va a tener unos métodos. También es importante conocer las relaciones que existen entre estas clases. Existen diferentes tipos de relaciones y vamos a ir descubriendo cada una de ellas en este ejemplo. Vamos a pensar entonces que tenemos dos clases y que las vamos a unir a través de una relación. La primera clase va a ser la clase estudiante y otra clase. ¿Cuál creen que es la otra clase? Profesor. El profesor, ¿no? Profesor. Ahí dijeron otro libro. O asignatura, profesor. Exacto. Profesor no está malo, ojo. Profesor también es una clase del modelo de clases de modelo de clase en UML, de diagrama de clase del sistema que están poniendo. Pero particularmente en este caso están hablando o van a hablar de la asignatura. Puede ser la clase asignatura. Es importante entonces que mencionemos que en el modelo de dominio sabemos que un estudiante registra asignaturas. Entonces vamos a utilizar la relación para unir esas dos clases. En este caso vamos a utilizar una relación de asociación. Esta relación va... ¿Quién me dice que por qué colocó asociación? Profesor, porque lo va a relacionar por el ID o por el número del documento, profe. Puede ser, sí. Ya veo que tú eres un poco más técnico y sí, te puedes guiar por esa parte. Porque yo lo voy a relacionar a nivel de base de datos de una forma. Igualmente, en el diagrama de casos de uso también puede hacer esa relación. Está correcto. Esto también te ayuda. ¿Quién me habló? Disculpa. Giovanni, profe. Giovanni, esto también te ayuda al entendimiento de tu base de datos. ¿Qué significa esto? Esto te va a dar una luz de cómo se va a comportar las relaciones en tu base de datos, uno, y en la generalización de muchos a muchos, de poco a poco que tú encuentras esta. ¿Listo? Vamos a continuar. Va a tener un nombre, le voy a poner como nombre registra, y vamos a ver los diferentes elementos que tiene una asociación. Listo. Entonces, una asociación tiene un nombre. En el caso de nosotros, de este ejemplo, estamos trabajando con el registra, o sea, un estudiante registra asignaturas, tiene una navegabilidad, que es el sentido de la flecha, lo cual nos indica en qué sentido debemos leer la relación, y tiene multiplicidad, que está representado en este caso por estos asteriscos. La multiplicidad nos indica cuántas instancias de una clase pueden relacionarse con instancias de otra clase. En este caso podemos pensar que el estudiante jugó. ¿Quién, antes de que él hable, quién me dice una interpretación, o me da una interpretación de por qué él puso asteriscos en los dos lados y qué significa eso? Porque puede que de pronto, profe, el estudiante asigne más de una a dos asignaturas
y del otro lado puede ser de que sean varios estudiantes quienes asignen las áreas. Excelente. Está bien la interpretación. Voy a ampliar un poquito más. Lo que va a querer decir es que un estudiante, por el simple hecho de ser un estudiante, si no, no lo fuera, va a tener muchas, en este caso, aquí le faltó, si se dieron cuenta en el anterior, colocaban una asterisco. Quiere decir que un estudiante tiene una o muchas, en este caso tiene muchas asignaturas. Muchas, estamos hablando de 2 en adelante. ¿Listo? Ahora, una asignatura, si existe la asignatura en una institución, significa que esa asignatura deberá estar asociada a muchos estudiantes en este caso. Pero la realidad es que puede estar asociada a una o a muchos. O, dependiendo tu modelo de sistema de información, puede que no esté asociada a ninguna, o sea, 0 o muchas. ¿Por qué? Creé la asignatura, la creé en el plan, la estructuré, hice todo, pero posiblemente yo no la voy a dar este año. Entonces, la creé, está creada, está montada, tiene todas las características, pero no está asociada a ningún estudiante. Entonces, puede ser de 0 a mucho. Como le digo, todo depende del detalle y de los requerimientos que hagan dentro del sistema de información. Juan se registra en la asignatura de matemáticas y en la asignatura de lenguaje. Por lo tanto, un estudiante se puede registrar en varias asignaturas y eso se representa mediante este asterisco. Si lo miramos en el lado contrario, en una asignatura como la asignatura de matemáticas se puede registrar el estudiante Juan y el estudiante Carlos. Por lo tanto, en una asignatura se registran varios estudiantes, lo cual representamos mediante un asterisco. Otra relación que es importante es la relación de agregación. Para una relación de agregación tenemos una clase que me va a representar el todo y otra. ¿Quién cree con cuál voy a asociar grupo? Profe, con el estudiante. Excelente. Clase que me va a representar las partes de ese todo. Podemos leer una relación de agregación siempre como algo que contiene elementos de otra clase. Por ejemplo, en este caso podemos decir que un grupo está conformado por estudiantes o que en un grupo existen un conjunto de estudiantes. Esa relación de existencia o de contenido se representa mediante esta relación, la cual termina en un rombo apuntando hacia la clase que me representa el todo, siempre. Podemos incluir también la multiplicidad, diciendo que en un grupo van a pertenecer por lo menos un estudiante y pueden haber muchos. Yo les hago una pregunta. Bueno, sí. Miren que lo que le hablaba ahorita, que no lo hizo aquí arriba, lo que le decía. Si yo tengo un grupo, ¿ustedes creen que ese grupo va a estar conformado por una persona? Según lo que modela, sí. Eso, según el modelo. La realidad, ¿tú le llamarías grupo a una persona? No, pero pues el modelo que él está usando, una persona es un grupo. Exacto. Es bueno hacer claridad. Por eso les comento eso, para darle claridad con respecto a esto. ¿Qué significa? Que para el profesor o para el profesional que está diseñando esto, para él, yo puedo crear un grupo con una sola persona. Pero en la realidad debe tener 2 o más. ¿Qué significa? Que yo reemplazo este número 2 asterisco y ahora él va a explicarlo. La multiplicidad realmente puede ser muy flexible. Yo podría decir que en un grupo, si esa es la información que poseo del sistema, siempre van a existir 25 estudiantes, lo cual lo representa. Si ven, aquí lo que va es la cantidad. Él aquí está especificando que cada grupo está conformado por 25. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando yo creo una regla que para yo crear un grupo deben de ser de 4. Si no son 4, no hay grupo y no pueden hacer la actividad. Yo aquí especifico que el grupo siempre estará conformado. Mire cómo se lee. El grupo está conformado por 25 estudiantes. Tarea
de esta manera. O podría decir que en un grupo como mínimo deben existir 10 estudiantes y como máximo pueden existir 30 estudiantes, lo cual representaría de esta forma. Estas representaciones tan exactas no son muy comunes y normalmente lo que existen son representaciones un poco más flexibles, como por ejemplo, debe haber por lo menos un estudiante y puede haber cualquier cantidad de estudiantes adicionales. La siguiente relación que vamos a ver es la relación de composición. Para eso vamos a crear otra clase. Vamos a decir que una asignatura contiene temas. Por ejemplo, la asignatura de matemáticas tiene el tema de fraccionarios. La asignatura de lenguaje tiene el tema de verbos, tiene el tema de sustantivos, de frases, etc. Este tipo de relaciones se representan. Pregunta. Si no hay grupo, ¿hay estudiantes? Si no hay Sí, Sí. Los estudiantes siempre van a estar. Exacto. Si no hay estudiantes, ¿hay grupos? no. Presenta fácilmente como una relación de composición. La relación de composición es muy similar a una relación de agregación, con la diferencia que el rombo, en este caso, termina... Ahí les voy a explicar y ahorita les voy a dar claridad con esto. Con lo que ustedes acabaron de decir, si yo fuera como, o sea, la interpretación que ustedes me dieron ahora, yo esta asociación no lo hubiese hecho de agregación, sino de composición. ¿Por qué? Porque los grupos lo componen. Al componerlo, si no existe el estudiante, no podrá existir un grupo. Eso, ¿qué me quiere decir? Que en el diseño que él está planteando, me está diciendo que yo puedo crear grupos que puede que no tengan. Entonces, normalmente esto se da, o esta asociación se debe dar o se podría dar siempre de 0 a muchos. O sea, aquí debería haber un 0. Que de pronto ahí la interpretación del profesor no fue lo más claro. Relleno. En estas relaciones de composición y de agregación no es necesario poner un nombre a la relación, porque ya el sentido del símbolo y el símbolo como tal nos da la semántica, nos indica qué es lo que quiere decir. En este caso nos está diciendo que una asignatura está compuesta por muchos temas. Vamos a adicionar la multiplicidad y de esta manera ya quedaría suficientemente ilustrado ese concepto o ese significado, que una asignatura está compuesta por varios temas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos relaciones? En la relación de agregación, si esta clase que me representa el todo, la clase grupo, desaparece, no necesariamente desaparece el estudiante puede seguir existiendo, así no pertenezca a un grupo específico. En las relaciones de composición, si desaparece la clase que me representa. Ahí tienen que tener en cuenta la dirección. Miren lo que acaba de explicar el profe. El grupo, que es donde yo tengo el que compone, este es el que agrega. Si este desaparece, no pasa nada con el estudiante. Si este desapareciera, sí, pero aquí como la agregación es de aquí hacia acá, no hay problema. ¿Sí está clara esa parte? Profe, o sea que si el rombo va al otro lado es donde está el inconveniente. Exacto, a eso era. Si yo hago el rombo de acá para acá, él me estaría diciendo que los estudiantes están compuestos por grupo. Y si desaparece el grupo, no debería existir estudiante. Entonces, ahí estaría el error. ¿Qué me dice acá en composición? Me dice que la asignatura se compone por temas. Yo hago una pregunta. Si yo quito los temas, se acaba bueno, si quito la asignatura, porque recuerden que el que tiene la relación o el poder de la relación es donde está el rombo. Si yo elimino aquí el grupo, ¿se acaban los estudiantes? No, ¿cierto? No. Eso es agregación. Si yo quito la asignatura, que es el que tiene el poder, si yo quito la asignatura, ¿se acaban los temas? Sí, profe. Exacto.
¿Por qué? Porque si yo no tengo asignatura, biología, biología molecular, biología humana, X, Y, Z. Si yo elimino biología, ya esos temas, ¿dónde los voy a meter? En ningún lado, no existen. Entonces siempre tienen que leerlo o tienen que asociarlo con quién tiene el rombo. En el caso de de agregación, que agrega, que agrupa, cuando yo agrupo, si el grupo se desaparece, en este caso, si el grupo, no pasa nada con la otra relación. En el caso de composición, como su nombre le dice, compone, está compuesto por temas. Si yo quito esta clase, la relación con el otro sí se elimina. Esta es la diferencia entre uno y el otro. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Todo, automáticamente debe desaparecer también las instancias de estos objetos que me representan las partes de ese todo. Por ejemplo, si quitamos la asignatura de matemáticas dentro de la universidad, pues todos los temas que tengan que ver con matemáticas también van a desaparecer, porque la asignatura dejará de existir y por lo tanto sus temas también dejarán de existir. La última relación que vamos a ver es una relación muy importante en la orientación a objetos y es la relación de generalización o de herencia. Para eso vamos a crear dos clases. Vamos a pensar que las asignaturas pueden ser de dos tipos. Puede ser una asignatura presencial o también puede ser una asignatura virtual. La información que yo le dé a la asignatura y el comportamiento que le dé a esta asignatura, que más adelante lo vamos a ver, va a ser heredado por estas dos clases cuando utilizamos el tipo de relación de generalización. La generalización se representa de esta manera, es una flecha, la cual va dirigida desde la subclase, que en este caso es la asignatura virtual, hacia la superclase, que en este caso estamos hablando que es la asignatura. Tampoco necesita nombre y con este símbolo estamos semánticamente indicando que una asignatura presencial es un tipo de asignatura y que una asignatura virtual es otro tipo. ¿Qué se asemeja con el ejercicio que vimos anteriormente, con los clientes? Los corporativos y los particulares, ¿no? Exacto. Es que esto, aunque son personas o son cosas similares o tienen el mismo sentido, tienen un comportamiento un poco diferente entre el uno y el otro. Por eso se hace la separación o la división. ¿Qué quiere decir? Esta asignatura es presencial y esta asignatura es virtual. Cambia que la metodología en que yo la muestro o la dicto, pero el sentido de la asignatura no cambia. Siguen teniendo los mismos temas, sigue teniendo un mismo currículo, sigue teniendo una misma metodología, pero las doy de dos diferentes formas. Tipo de asignatura. Es muy importante y es muy eficiente este tipo de relaciones porque nos ayuda mucho a la reutilización del código de una manera fácil y de una manera fácil de mantener el código también. Para que estas relaciones de herencia o de generalización tengan sentido, se necesitan de dos elementos. Uno es que estas clases, estas subclases tengan sus propios atributos y de esa manera se diferencien de la superclase. O lo otro es que estas subclases tengan sus propias relaciones, relaciones que no sean para la clase principal, sino que sean para las diferentes subclases. De esa manera vale la pena tener una relación de generalización. En este caso vamos a irnos por esa segunda opción y vamos a crear una clase que se relacione con presencial. En este caso vamos a decir que esa clase la vamos a llamar salón, el salón donde se lleva a cabo esa clase presencial, y vamos a utilizar una relación de asociación entre estas dos clases. Las relaciones de asociación pueden ser unidireccionales, como en este caso, se representan en una única dirección, o pueden ser bidireccionales cuando no tenemos una flecha. Vamos a colocarle un nombre a esta asociación. Vamos a decir que una clase presencial se orienta en un determinado salón y en un determinado salón se orientan clases presenciales. La multiplicidad entonces nos va a decir acá
que en el salón se orientan varias clases presenciales, lo cual vamos a representar con un asterisco. Y para este otro lado vamos a decir que una clase presencial, por ejemplo, la clase de matemáticas o la asignatura de matemáticas, que es presencial, se puede orientar en varios salones. Entonces sería esta la forma en que realizaríamos esta asociación. Vamos a crear otra asociación para la clase virtual. Vamos a decir que una clase virtual utiliza una plataforma virtual. Esa plataforma, para relacionarla con la clase virtual, entonces puede utilizar acá también una asociación. Porque no es que la asignatura virtual contenga plataforma, sino que utiliza una plataforma. Por eso entonces no va a ser ni una composición, ni una agregación, ni tampoco va a ser una herencia, porque una plataforma no es una asignatura virtual. En ese caso, entonces, la relación más adecuada para unir estas dos clases es la relación de asociación. Y decimos que una asignatura virtual utiliza una plataforma. De hecho, vamos a colocar acá esta asociación como una asociación unidireccional. Desde virtual, que es la asignatura virtual, quien utiliza la plataforma. Entonces, una asignatura virtual utiliza, en este ejemplo, vamos a pensar que utiliza una única plataforma. Y una plataforma es utilizada por varias asignaturas virtuales. Lo vamos a representar también mediante un asterisco. Muy bien, de esta manera entonces podemos ver lo que es el diagrama de clases para representar un modelo del dominio. Estos modelos de dominio son muy utilizados en unas primeras fases del proceso de desarrollo para conocer mejor el comportamiento del sistema y para poder realizar estimaciones rápidamente de cuánto tiempo nos podemos llevar desarrollando el sistema, entre otras estimaciones que se pueden realizar. Esa entonces sería la primera utilidad que podemos darle a un diagrama de clases, crear el modelo del dominio. Y como pueden ustedes observar, básicamente es definir las clases y las relaciones que existen entre estas clases sin entrar en mucho nivel de detalle. Bueno, muchachos, esta parte ya creo que afianzó un poquito más lo que vimos anteriormente. Espero que le haya, no sé si tienen alguna duda, primero que todo. Muchachos. Nada, profe, yo creo que el tema es haciendo la práctica y haciéndose las preguntas que se afianza el conocimiento. ¿Pero les ha quedado más claro? Sí, señor, bastante claro. Okay. Sí, señor. Bueno, me alegra. Te vamos a dar por terminado. Yo ahorita en el grupo, dime. Ya bueno que colocar el enlace del video. Sí, eso es lo que les iba a decir. Obviamente toda la sesión está grabada. Además de la sesión grabada, voy a colocar en el grupo los enlaces de los videos que vimos hoy para que los tengan como referencia. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces les agradezco. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Espero que tengan una buena noche y un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. De igual manera. Hasta luego, muchas. Feliz noche. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche para todos.